Adicciones. Paciente masculino de 58 años con diagnóstico de diabetes mellitus de 20 años de evolución y consumo de tabaco de 15 años de edad. En la actualidad, a razón de 10 cigarrillos por día, acude a consulta solicitando apoyo farmacológico para dejar de fumar, pues comenta que ha intentado evitar su consumo en 3 ocasiones previas sin lograrlo. Introducción. El abuso de sustancias psicoactivas es un problema creciente de salud pública, de tal forma que es indispensable su entendimiento para emprender medidas adecuadas de prevención y tratamiento. El abuso de una sustancia se ha definido, de acuerdo con la Royal College of Psychiatrists, como cualquier consumo de droga que dañe o amenace el daño de la salud física, mental o bienestar social de un individuo, de diversos individuos o de la sociedad en general. A este evento le sigue la dependencia, que consiste en un grupo de síntomas que indican que la persona continúa consumiendo la sustancia, a pesar de las graves y en algunos casos irreversibles consecuencias. Se distinguen 3 tipos de esta: la física, desarrollada debajo del locus coeruleus y la región del rapé del medio del cerebro; la psicológica y la social, todas ellas interrelacionadas entre sí. Por otro lado, en la actualidad, el DSM-5, a diferencia de su edición anterior, desaparece la distinción entre abuso y dependencia y utiliza la expresión trastorno por consumo de sustancias, el cual se asigna diversos grados de gravedad: leve, moderado y severo. Junto con los trastornos inducidos por sustancias, entre los que se encuentra la intoxicación y la abstinencia, forman parte del rubro general trastornos relacionados con sustancias. A continuación se describen de forma breve las sustancias de abuso más frecuentes. Alcohol, definición y fisiopatología. Se entiende por alcoholismo una enfermedad crónica en la que intervienen factores genéticos, psicosociales y ambientales, a menudo progresiva, caracterizada por la pérdida de control sobre la manera de beber y el uso de alcohol, a pesar de las consecuencias futuras y las distorsiones del pensamiento y comportamiento. En México, según la Encuesta Nacional de Adicción del 2011, ha ocurrido un aumento en el consumo de esta sustancia y un porcentaje importante tanto para el hombre como la mujer, 65 y 43% respectivamente. Inician con el abuso de los 17 años de edad o menor. El patrón de consumo es de grandes cantidades por ocasión. Casi 27 millones de mexicanos entre 12 y 65 años de edad deben con este patrón y presentan frecuencias de consumo que oscilan entre menos de una vez al mes y diario. El grupo etario con mayor consumo es el de 18 a 29 años. En México, alrededor de 4.9 millones de personas cumplen con los criterios de independencia o adicción. El alcohol, cuyo principal metabolismo es el acetaldehído, originado predominantemente en el hígado, parece afectar a una variedad de receptores. Se ha postulado que actúan sobre receptores para opioides y sobre complejo receptor GABA acoplado a ioróforo de cloro para benzodiazepinas, lo que comprueba que el etanol potencia de forma selectiva el efecto inhibidor del GABA sobre las neuronas corticales por una acción específica sobre el canal de cloruro regulado por el receptor GABA adyacente. Este efecto se ejerce con dosis bajas y podría deberse a modificaciones del microambiente lipoproteico de la membrana adyacente al receptor GABA, más que a efectos sobre el receptor de benzodiazepinas. Las neuronas se adaptan a esta exposición mediante el ajuste de su respuesta a los estímulos. Esta adaptación es responsable del fenómeno de tolerancia, en el que se necesita incrementar la cantidad de alcohol para obtener el efecto deseado. Cuadro clínico. La intoxicación alcohólica aguda consta de 3 fases: excitación, alcoholemia entre 50 y 200 miligramos sobre 100 mililitros, realizado por un estado de relajación, propensión a la comunicación, incoordinación motora, desinhibición, revelación de los rasgos profundos de la personalidad, sociabilidad, agresividad o inhibición.
Disartria y lentitud del pensamiento. Embriaguez, alcoholemia entre 200 y 300 miligramos mililitro, manifestada por disartria de mayor intensidad, lenguaje incoherente, ataxia, incapacidad para caminar, vértigo, náusea y vómito. Comatoso, alcoholemia superior a 300 miligramos decilitro, en donde el sujeto presenta estupor, incapacidad para la bipedestación, habla ininteligible y evoluciona hacia el coma con hipotermia, bradicardia y hipotensión, que puede llegar a la muerte por paro respiratorio, en especial con concentraciones en sangre de alcohol mayor o igual a 500 miligramos sobre decilitro. El estado de coma alcohólico es una emergencia médica que ocurre cuando se encuentran concentraciones en sangre de 400 a 500 miligramos de decilitro de dicha sustancia. La forma para calcular los grados de alcohol consumidos es la siguiente: gramos de alcohol igual a volumen de decilitro por graduación por 0.79 densidad de etanol, en donde la graduación es el porcentaje de alcohol que contiene una bebida respecto al volumen total expresado en grados. Los efectos del consumo de alcohol varían de persona a persona y dependen de peso corporal, la cantidad del alimento ingerido al beber y la tolerancia individual. Los criterios diagnósticos del DSM-5 definen el trastorno por consumo de alcohol como un modelo problemático del consumo de alcohol que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo en un periodo de 12 meses y que se manifiesta a menos por 2 de 12 hechos, entre los que se incluyen consumo de alcohol con frecuencia en cantidades superiores a o durante un tiempo muy prolongado. Del previsto consumo de alcohol que provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio, deterioro del autocontrol para reducir o controlar su consumo, empleo de una gran cantidad de tiempo para obtener, usar o recuperarse del consumo, tolerancia definida como la necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de alcohol para conseguir la intoxicación o el efecto deseado, abstinencia, cese o reducción del consumo de alcohol que ha sido intenso y prolongado, entre otros. En la abstinencia aparecen a las pocas horas o días diversos signos y síntomas que pueden ir desde la molestia leve hasta la disfunción multiorgánica. En la abstinencia no complicada aparecen temblor, pérdida de apetito, irritabilidad. El temblor es generalizado, rápido e infrecuente y más acentuado. Cuando el paciente se encuentra bajo estrés, puede impedir al paciente hablar, caminar y control motriz en general. El paciente se nota hipervigilante, tiene respuesta de sobresalto pronunciada y se queja de insomnio. Puede llegar a presentar alucinaciones y convulsiones. Los síntomas pueden persistir hasta 2 semanas. Por lo general, las crisis convulsivas aparecen dentro de los 2 primeros días. Más de 1 de cada 3 pacientes que sufre convulsiones más adelante desarrolla delirium tremens, síndrome de abstinencia con delirio. Los mecanismos implicados pueden incluir la hipersensibilidad de los receptores NMDA-glutamato, se presenta entre 24 y 72 horas de inicio de la abstinencia. El paciente muestra desorientación, temblor, hiperactividad, insomnio, fiebre, aumento de tono autonómico, alteraciones vestibulares y alucinaciones que por lo general son visuales, pero pueden ser táctiles, olfatorias o auditivas. La experiencia alucinatoria casi siempre es temible. Una vez manifiesto dicho síndrome, dura por lo general 2 a 3 días y a menudo resuelve después de un periodo de sueño profundo. Manejo y intervención. La desintoxicación hospitalaria se prefiere sobre el manejo ambulatorio, sobre todo si el paciente presenta otras comorbilidades sociales, neurológicas o psiquiátricas. El tratamiento es de sostén. Por ejemplo, en intoxicación leve, vigilar permeabilidad de la vía aérea, colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, considerar fluidoterapia en caso de depresión del volumen o hipoglucemia, solución glucosada. En caso de intoxicación moderada a grave, también realizar monitoreo hemodinámico y neurológico. Se puede emplear haloperidol de 5 a 10 miligramos intramuscular o intravenoso.
En cuanto a los multivitamínicos, en especial tiamida, para evitar el síndrome de Wernicke-Korsakoff, pueden administrarse 1 o 2 ámpulas de vitamina B6 en 30 minutos o vitamina B1 100 miligramos día intramuscular. En cuanto a la abstinencia por alcohol, las benzodiazepinas constituyen el tratamiento de elección. El DT en general tiene un pronóstico favorable si se aborda de forma oportuna. De lo contrario, puede progresar a convulsiones, comas y muerte. En la prevención de recaída es importante incluir pacientes de grupos de autoayuda y terapia cognitivo-conductual. Tabaco. Definición y fisiopatología. El consumo es un problema importante de salud, pues se considera uno de los principales factores de riesgo para diversas enfermedades, por ejemplo, cardiopatía isquémica, causa principal de muerte a nivel mundial, y cáncer pulmonar. Según la OMS, ocasiona la muerte de más de 5 millones de personas al año y estima que para el año 2030 provocará la muerte de más de 8 millones de personas por año. Y se mantiene la tendencia de consumo actual. En México, de acuerdo con la Escuela Nacional de Adicciones 2011, 21.7% de la población entre 12 y 65 años de edad es fumadora activa, de los cuales 11.4% tiene adicción. Dicho documento reporta que por lo común el patrón de consumo de fumador mexicano es ocasional. El consumo de tabaco, además de ser una causa importante de muerte por cáncer, enfermedad cardiovascular y pulmonar, incrementa el riesgo de osteoporosis, infertilidad, menopausia temprana como mortalidad perinatal, enfermedad acidopéptica y reflujo gastroesofágico, entre otros. Por lo cual, todos los sistemas de salud alrededor del mundo promueven de forma activa la prevención primaria para evitar el consumo de esta sustancia. El humo de tabaco es una mezcla de partículas de agua, nicotina, otros alcaloides y alquitrán. Entre sus partículas más tóxicas están nicotina, benzopirienos y otros hidrocarburos policíclicos. Tilamina, níquel, cadmio, arsénico y plomo. La fase gaseosa contiene monóxido de carbono, acetaldehído, metanol, compuestos nitrogenados, acroleína, benceno, formaldehído, nitrosaminas, cloruro de vinilo, entre otras. La dependencia de tabaco se debe en gran medida a la nicotina. Este componente se absorbe rápidamente desde el humo de cada inhalación hacia la circulación pulmonar y a la economía en general. Llega al cerebro, donde actúa al unirse a los receptores colinérgicos nicotínicos que producen una sensación gratificante. Con el consumo crónico de tabaco aparece la dependencia física, la cual se asocia con un incremento del número de receptores colinérgicos nicotínicos en el cerebro. Cuando el tabaco se suspende, los síntomas de abstinencia aparecen: ansiedad, irritabilidad, dificultad para concentrarse, hambre, inquietud, trastornos del sueño, depresión y deseo compulsivo por consumir tabaco. Pese al efecto de la nicotina, la dependencia del tabaco es multifactorial, pues influyen factores sociales, personales y ambientales. El tabaquismo también es común en personas consumidoras de alcohol y otras sustancias de abuso. Manejo e intervención. Cerca del 70% de los fumadores desea dejar de fumar y 46% lo ha intentado alguna vez. El periodo crítico para las recaídas es durante las primeras 8 a 12 semanas de abstinencia, por lo cual, aunque algunos pacientes son capaces de dejar de fumar sin ayuda, la mayoría requiere un apoyo complementario, por ejemplo, tratamiento farmacológico y apoyo psicosocial. La FDA aprueba el uso de los siguientes 3 medicamentos para dejar de fumar: la nicotina, terapia de sustitución, bupropión y vareniciclina, terapia de bloqueo. La presentación de nicotinas de reemplazo incluyen goma, parches transdérmicos, aerosol nasal, inhaladores de nicotina. Todos los parecen tener una eficacia comparable, aunque algunos estudios demuestran mayor eficacia con el parche. Los esquemas de tratamiento se ajustan en función del nivel de dependencia. Un indicador clave se evalúa al preguntar al paciente cuánto tiempo después de levantarse por la mañana transcurre para fumar su primer cigarrillo al día. En aquellos que fuman dentro de los primeros 30 minutos, se aconseja utilizar dosis de 4 miligramos. Posterior a este tiempo, se pueden utilizar las presentaciones de 2 miligramos. En caso de los parches de liberación transdérmica, existen presentación que liberan
22 miligramos en 24 horas y 15 miligramos en 16 horas. Estos se colocan por la mañana y se retiran al día siguiente o antes de dormir, según la presentación. La duración del tratamiento con nicotina de reemplazo es de 3 a 6 meses, según el caso, incluyendo mayor en pacientes con alto riesgo de recaída. El bupropión es un fármaco antidepresivo que bloquea la actividad de los receptores nicotínicos. Se administra de 150 a 300 miligramos día durante 7 días antes de dejar de fumar, luego 300 miligramos día, 150 miligramos 2 veces al día, durante las próximas 6 a 12 semanas. Puede utilizarse en combinación con un parche de nicotina, lo cual mejora la efectividad. La vareniciclina es un agonista parcial del receptor nicotínico, por lo cual bloquea la acción de la nicotina y se une a un estímulo del receptor, reduce la ansiedad y los síntomas de abstinencia, bloquea la sensación placentera que produce la nicotina. El tratamiento comienza una semana antes de la fecha de meta-abstinencia. Se inicia con 0.5 miligramos día durante 3 días, posteriores 0.5 miligramos 2 veces al día durante 4 días y por último 1 miligramo 2 veces al día durante 12 semanas. La terapia de apoyo psicosocial son fundamentales y se reporta que se han alcanzado resultados satisfactorios. Cannabis. Definición y fisiopatología. La marihuana es la droga de mayor consumo en México. El consumo anual se reporta en 1%. La encuesta nacional de adicciones de 2011 informa que los hombres tienen las cifras más altas de consumo y que la mayor prevalencia se encuentra en el grupo de 18 a 34 años de edad. Su componente principal es la alfa-9 tetrahidrocannabinol, el cual activa los receptores cannabinoides en la terminal presináptica, reduce los niveles de calcio en las terminales presinápticas e inhibe la liberación de neurotransmisores desde la terminal presináptica, incluidos el neurotransmisor inhibidor GABA y excitador glutamato, de ahí su incapacidad para producir efectos depresores o de excitación de manera simultánea. Cuadro clínico. Ocasiona distintos cuadros psicopatológicos según la dosis, el tiempo de consumo y la personalidad del sujeto. Según la dosis puede aparecer desde una crisis de pánico hasta un cuadro de confusión, con o sin alucinaciones, delirios y que suelen remitir entre 12 a 48 horas, o bien cursar con alucinaciones recurrentes que duran días a meses tras el último consumo. En pacientes vulnerables en el consumo prolongado o intenso pueden originar el síndrome amotivacional caracterizado por apatía, proxexia, juicio alterado y relaciones interpersonales deficientes. Manejo e intervención. El tratamiento consiste en proporcionar psicoeducación, ansiolíticos y en ocasiones antipsicóticos según la sintomatología. Cocaína. Definición y fisiopatología. El consumo de cocaína en México es de 0.4%, representa la segunda droga de mayor consumo. Las respuestas a la cocaína están medidas por alteraciones del sistema dopaminérgico. La respuesta inicial se debe a niveles elevados de dopamina generados por el bloqueo del transportador de dicho neurotransmisor, así como la inhibición de la ruptura de la dopamina sináptica. El uso crónico lleva a la baja regulación de los receptores dopaminérgicos y al agotamiento de la dopamina sináptica, que se cree es la causa del consumo de cocaína en los episodios de abstinencia. Al igual que otros estimulantes, la cocaína causa alteraciones en la síntesis de recaptura de serotonina. Otros receptores involucrados incluyen el receptor de noradrenalina de N-metil de aspartato GABA y receptores de opioides, debido a que sus efectos se notan casi de forma inmediata y duran un periodo breve de 30 a 60 minutos. Se requieren dosis repetidas para mantener las sensaciones de intoxicación. Ello, unado a la cualidad adictiva, puede provocar dependencia tras único consumo. Cuadro clínico. Los consumidores de cocaína experimentan episodios de euforia intensa, a menudo asociado con incremento del deseo y desempeño sexual. Esta sensación de bienestar va seguida de episodios moderados a graves de intensidad de abstinencia, que suscitan una fuerte compulsión a consumir más de esta sustancia. En la intoxicación aguda se presentan anorexia, ansiedad, hiperactividad, insomnio, pensamiento de hablar rápidos, movimientos estereotipados de boca, cara y extremidades, así como signos de hiperactividad adrenérgica, midriasis, hiperreflexia, taquicardia y diaforesis, vasoespasmo y hipertensión. Un problema grave asociado con el abuso de la cocaína es la aparición de psicosis, en el que el paciente manifiesta alucinaciones visuales y auditivas, delirios paranoides, comportamiento violento y alucinaciones táctiles. Brooks Choque
descritas como la percepción de algo que se arrastra por bajo la piel. Estos eventos suelen ser de corta duración. La aspiración crónica de vía nasal puede ocasionar sinusitis y hasta perforación del tabique nasal. El óxido crónico induce tolerancia dependiente, fisiología y psicología grave. Los consumidores dependientes muestran un patrón clínico de 2 a 3 días. El consumo compulsivo, guiado de un breve periodo de retirada, posterior al cual se reanuda su uso de 3 a 4 días. Los síntomas de abstinencia comienzan a resolver en un lapso de 7 días. La principal complicación de la abstinencia es una depresión grave con ideación suicida. Se han reportado casos de evento vascular cerebral y muerte por fibrilación ventricular o infarto agudo del miocardio. Manejo e intervención. El consumo de alcohol no requiere tratamiento específico. La mayoría de las dosis letales se metabolizan en 1 hora. Durante el episodio de intoxicación aguda, la intubación y la ventilación asistida con oxígeno puede ser necesaria. Es importante monitorear de cerca el estado cardiovascular. El uso de benzodiazepinas se recomienda en estados de delirio o agitación. En caso de convulsiones se puede emplear benzodiazepinas intravenosas. El uso de fármacos para disminuir los síntomas de abstinencia no se ha confirmado. La terapia cognitivo-conductual y el grupo de resulta de utilidad en el manejo integral de sus pacientes benzodiazepinas. Definición y fisiopatología. Las benzodiazepinas son agonistas de los neurotransmisores inhibidor GABA. Al unirse con los receptores de dicho neurotransmisor ocasionan la apertura de canales de cloruro, con lo que consiguen hiperpolarización de la membrana e inhiben formación de potencial de acción. Esos fármacos se utilizan como miorelajantes, sedantes, ansiolíticos, hipnóticos, inductores anestésicos y anticonvulsivantes. A lo largo plazo pueden causar tolerancia resultante de la desensibilización de los receptores GABA o dependencia derivado también de su uso a dosis altas. Cuadro clínico. Los efectos de este grupo de fármacos incluyen sedación, disminución de la ansiedad y aumento del umbral de convulsivo. Un cuadro de intoxicación cursa con disartria, nistagmo, hiporreflexia, ataxia, marcha inestable, debilidad generalizada, somnolencia, deterioro del estado de conciencia y de la memoria. Los síntomas de abstinencia se acompañan de ansiedad, insomnio, depresión, irritabilidad, agitación, convulsiones, síntomas psicóticos, hiperactividad neurovegetativa, temblor, náusea, vómito, parestesia, espasmo, vértigo. Manejo e intervención. La intoxicación pura es poco frecuente, con más habituales que encontrar un cuadro de poliintoxicación. El manejo se adecuará según la gravedad del cuadro clínico e incluye mantenimiento de vía aérea y de las constantes vitales. También pueden efectuarse lavado gástrico. Es eficaz tras las 2 primeras horas de ingesta. Se realiza carbón activado 1 gramo kilogramo de peso cada 8 horas durante 24 horas. Los casos graves pueden requerir diálisis. El flumazenil es un fármaco de antagonista de los efectores de la sobredosis de benzodiazepinas. Se emplea en dosis inicial de 0.2 miligramos intravenosa administrada durante 30 segundos, que pueden repetirse a intervalos de 1 minuto hasta una dosis acumulativa de 5 miligramos. En caso de depresión respiratoria se emplea naloxona de 0.4 miligramos intramusculares o intravenosos. En la abstinencia por benzodiazepinas, el manejo debe de hacer bajo estricta supervisión médica. El paciente debe ser informado en un aumento de temporal de los síntomas de ansiedad durante el proceso. Este consistirá en una reducción gradual de la dosis durante un periodo de semanas a meses. Bajo ninguna circunstancia deben suspenderse de manera brusca. Cuando el proceso de retirada produce en el paciente un nivel inaceptable de malestar, se pueden emplear un cambio de benzodiazepinas de acción prolongada como el clonazepam, con el cual la sintomología de la abstinencia disminuye, aunado a terapias conductuales para el manejo de la ansiedad. Describe el síndrome de Wernicke-Korsakoff, etiología y prevención. Engloban patologías en la encefalopatía Wernicke y psicosis de Korsakoff. Tienen su origen en el déficit de tiamina, un importante cofactor en el metabolismo de la glucosa. Se caracteriza por confusión mental, ataxia, oftalmoplegia y afectación de la función motriz fina, apatía y letargia. La pérdida de la memoria es bipartita. En el manejo integral de pacientes es necesaria la administración de tiamina 100 miligramos intravenosos a fin de evitar esta complicación.
¿Qué consiste examen toxicológico de detección de cocaína con colinesterasas plasmáticas se transforman en la cocaína en un metabolito activo denominado benzoileconina, el cual puede detectarse en la orina durante 3 días posteriores al consumo de esta sustancia. ¿En qué pacientes está contraindicado el uso de flumazenil? Este tratamiento está contraindicado en individuos dependientes de benzodiazepinas o aquellos que consumen antidepresivos tricíclicos, ya que el flumazenil puede precipitar convulsiones en estos casos. Cuando el flumazenil está contraindicado, el paciente debe tratarse de manera similar a la intoxicación por otros sedantes hipnóticos, vigilando de cerca y síntomas de depresión respiratoria.